Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Nosotros acá en esta jornada de ciclo de conferencias, ITMA, como todos los años, realiza en el marco del programa ITMA Skills, Habilidades Sustentables para Chile y el Mundo, su etapa de transferencia de conocimiento a través de sus charlas y conferencias de orden transversal. ITMA Skills es un programa de transferencia tecnológica donde se desarrolla nuestra Olimpiada Interna de Conocimiento Técnico Sustentable y que participan todos nuestros alumnos de cuarto semestre de todas nuestras carreras de la institución, desarrollando proyectos reales también en base a las necesidades que nos presenta la industria y la comunidad. En este contexto, damos inicio a nuestro ciclo de conferencias con importantes actores e invitados, siendo todos los jueves de fin de mes, en este horario, nuestra zona de encuentro. Quiero presentar a nuestra anfitriona Maite Jiménez. Ella es coordinadora de vinculación con el medio para CIES e ITMA. Ella es ingeniera comercial, máster en dirección comercial de la Universidad de Barcelona y es miembro también de nuestra institución. Gusto en saludarte, Maite. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy día, como les comentaba Sergio, partimos con nuestro ciclo de charlas y hoy día les queremos presentar el taller práctico de modelos de negocios circulares junto con nuestra docente Ana María Pérez. Ana María es ingeniero comercial y MBA con más de 18 años de experiencia laboral en proyectos y relatorías de gestión de la cadena de suministro, modelos de calidad, cadena de valor, modelos de negocio, así como la elaboración de productos académicos y docencia, desarrollo de proyectos de colaboración internacional y de vinculación con el medio, contribuyendo con el desarrollo de profesionales con foco en el triple impacto empresarial, económico, medioambiental y social. Economía circular, procesos ecoeficientes, creación de valor a través de la sustentabilidad y entre otros. Le damos la más cordial bienvenida, Ana María. Muchas gracias por estar acá y te damos el espacio para que nos puedas comentar. Bienvenida. Muchas gracias, Maite. Un gusto estar en esta oportunidad acá sobre lo que se va viendo hoy día que tiene que ver con estos nuevos modelos de negocio y que están vinculados a una enfrentar, ¿cierto?, la producción y el consumo, que tiene que ver con ser más responsables con el impacto medioambiental. También, obviamente, mi foco tiene que ver con el impacto. Vamos a conversar entonces en esta oportunidad sobre estos modelos de negocios circulares. La idea es que podamos, ¿cierto?, conversar un poco cómo estas pueden crecer, ¿cierto? Eh, en ese sentido, cuáles son los ejes de un proceso de negocio que promueva lo que llamamos la economía circular. Cuando hablamos de modelos de negocio, saben que se entiende con esto que es un mecanismo, ¿cierto? Un mecanismo que nos permite representar de manera muy gráfica, muy simple, la forma en que nosotros creamos valor. Y esto cómo se hace llegar a los clientes. Entonces, de manera, la idea es revisar, ¿cierto? A través de este modelo de negocio, esta estructura, la organización está creando, está entregando valor y está capturando a través del uso, ¿cierto? Y por lo tanto de un ciclo de bucles de material que trate de ser lo más lento y que no impacte negativamente al medio ambiente. Primero, entonces, lo importante es entender que o sea, todavía en realidad, hoy día estamos teniendo un sistema de producción que está enfocado en el tema lineal, que está enfocado en una forma de fabricar y de consumir, ¿ya? El actual es un modelo que se enfoca en el corto plazo, en lo inmediato, en lo desechable, ¿cierto? Y pone mucho foco en la rentabilidad. Preocuparnos de qué significa eso en términos medioambientales. Y es así, entonces, por eso que logramos después tener y vemos, ¿cierto?, los desastres que tenemos en los mares, en los ríos, ¿cierto? Y también en términos de las ciudades, con todo lo que tiene que ver con el tema de la basura, ¿ya? Eh,
sentido, lo importante es reconocer que los modelos de negocios lineales tienen un foco muy claro. Tomo recursos, transformo, los uso, transformo, crear valor y los llevo al cliente para que finalmente se consuman. Y esos consumos a veces generan residuos, ¿ya? Y esos son los desechos. Desechos que terminan en un vertedero, que terminan en un río o en el mar. Entonces, el foco de este tipo de modelos de negocio está muy concentrado a satisfacer una necesidad de corto plazo que está, que está basado también en un mensaje comunicacional que tiene que ver con yo te lo entrego rápido, ¿cierto? Satisfago una necesidad puntual, ¿cierto? Está muy enfocado en lo que son productos, ¿ya? Y ahí todo lo que fue la era de la producción masiva, la industrialización, ¿cierto? Pero esa forma de producir y esa forma de consumir es la que nos tiene hoy día en la situación de crisis climática. Entonces, cuando uno habla de un modelo de negocios, ¿cierto? Y si uno lo Canvas que uno conoce, que en definitiva nos muestra y nos representa qué es lo que hace el negocio, cómo lo hace, a quién beneficia, uno tiene cierto esta de valor. Pero esa no está conversando con nada más, está conversando solo con la necesidad que tiene un cliente, ¿cierto? No está midiendo, no está evaluando, no está integrando la participación, cómo lo están haciendo esos otros actores, cómo impacta eso en términos medioambientales, en términos del proceso, el uso de los recursos, pero además del desecho que puede generar ese proceso o ese consumo. Y ahí entonces vuelvo a tocar un punto que es muy relevante, que tiene que ver con la cadena de valor, que ya nos planteó Michael Porter hace mucho tiempo atrás. Tiene que ver cómo nosotros, los negocios, generamos una ventaja con respecto a la competencia, porque no estamos solos. ¿Cómo agregamos valor a nuestros clientes? ¿Cómo hacemos nuestros procesos de negocio que finalmente podamos entregar un producto o un servicio a nuestros clientes? Y el punto es que nosotros estamos mirando al cliente, pero no estamos mirando nada más, ¿sí? Y ese es un poco más sesgada, que de alguna forma, ¿cierto?, nos debiera detener y reflexionar en términos de qué impacta o cómo está esos procesos de negocio impactando en lo económico, pero también en lo medioambiental, ¿ya? Y aquí entonces aparece un concepto que ya se está conversando bastante, que tiene que ver con el triple impacto. Yo no puedo solamente concentrarme en el negocio en generar rentabilidad. Es el foco de los negocios, por supuesto. La idea es que uno genere valor y que genere, por lo tanto, rentabilidad a los dueños, a los que invirtieron en el negocio. No solamente ese es el punto, no solamente ese debe ser el foco o el objetivo final. También, entonces, estamos hablando de lo que llamamos, ¿cierto?, la sustentabilidad, como que en términos de decir que necesitamos buscar nuevas formas de enfrentar este nuevo escenario, porque ya sabemos los impactos que tiene, ya lo estamos en la sociedad, y por lo tanto tenemos que entender que hay un nuevo paradigma, ¿cierto?, que también involucra una nueva ética en términos empresariales y en términos organizacionales. Eso ya lo planteó Promana con lo que significa, ¿cierto?, los negocios, ¿cierto?, más sustentables. La transición de este régimen lineal a uno circular requiere de un cambio en términos organizacionales a multinivel. Incorpora la innovación como un tema relevante, la tecnología, y la colaboración como un aspecto también muy importante. De desafíos de distintos actores que pueden participar en la transformación, ¿cierto?, de algunos productos o materiales, puede cambiar la llevar un modelo de negocios, ¿ya? Y además, entonces, aquí es donde incorporamos el tema de la circularidad. En términos concretos del país, los factores tienen que ver con, por ejemplo, el uso de energías renovables y más limpias, pero también tiene que ver con disposición, ¿cierto? O sea, con sistemas que de alguna forma eh, castiguen, ¿cierto?, la contaminación. Hace poco tiempo, hace unos días atrás, por ejemplo, no me acuerdo si fue en Inglaterra, que iban a empezar a haber impuestos a las personas que contaminaban, ¿sí? Entonces, eso es algo que lo va
ver, ¿ya? Y la idea es que tengamos un sistema que también premie la circularidad, que efectivamente genere eh, incentivos reales, concretos, a tratar de transitar. Se habla mucho de que la economía lineal generó mucha eficiencia, ¿cierto? Y por lo tanto transitar a una circularidad puede ser a veces un poco costoso para ciertas organizaciones. Por ejemplo, todavía está muy patente el tema de que un auto eléctrico o un híbrido es más caro que uno normal. Entonces, bueno, ¿cómo logramos? Y ahí, en ese sentido, Chile, de alguna forma, está abordándolo a través de algunas políticas. De hecho, nosotros ya tenemos la ley responsable, ¿cierto? Extiende la responsabilidad del productor a hacerse cargo de sus residuos. Y ahí también aparece como concepto importante también lo que es la logística, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa con un producto que salió malo porque la producción le falló o porque el cliente lo quiso devolver y entonces cómo lo incorporo nuevamente? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo recuperar? ¿Lo puedo reutilizar? ¿Lo puedo reciclar? ¿O lo puedo reparar y darle una nueva vida, ¿cierto? O alargarle la vida útil. Y ahí entonces hay varias cosas por mejorar o podría pensarla incluso como modelos de negocio. La idea entonces es que pensemos y replanteemos, ¿cierto?, cómo estamos haciendo el uso de recursos, ¿ya? Las empresas son un sistema que se relaciona no solamente con sus actores o los stakeholders, sino que con toda la sociedad, sobre todo hoy día en un mundo tan globalizado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay instituciones que están monitoreando este tema a nivel local, también internacional, y por lo tanto también los clientes, ¿cierto? De los distintos mercados, los distintos clientes que pueden estar dentro de nuestra frontera, están demandando, ¿cierto?, hacernos cargo de nuestros procesos. Una estrategia sustentable, por lo tanto, implicará una serie de iniciativas que incorporan adaptar este modelo de negocio, abordando, como les decía, la innovación, abordando, por ejemplo, el uso de la tecnología, abordando también el aspecto como es la conectividad. Y ahí, entonces, tenemos que, eh, tenemos que reconocer que las innovaciones en muchos modelos de negocios circulares están interconectadas, están relacionando distintos actores, están generando este tema de la colaboración, de entendiendo que colaborativamente yo puedo eh, distribuir gastos, sinergias, puedo generar soluciones que por sí solas quizás no son viables, y ahí entonces la comunicación y la coordinación de estos actores que pueden ser independientes y que podrían estar involucrados, podría generar ciertas soluciones que hoy día no estamos mirando o no estamos viendo. La colaborativa es algo que ya ha alterado el funcionamiento de la economía mundial. Lo que pasa es que a veces uno como que siente que no están pasando cosas y sí, están pasando. No nos damos cuenta, no nos ponemos a reflexionar. Aquí traje algunos ejemplos de negocios, ¿cierto?, que incorporan este concepto de la economía colaborativa. Por ejemplo, el Uber, el Airbnb, ¿cierto?, el Amazon o el LinkedIn, son plataformas tecnológicas, ¿cierto?, que a clientes y proveedores, ¿cierto?, en términos de generar servicios, ¿sí? Principalmente estamos hablando de cambiar un poco, por ejemplo, en el caso una persona que tiene un vehículo lo utiliza para rentar ese vehículo como un servicio de traslado, ¿cierto? Y entonces yo podría contratar el Uber para movilizarme, pero también existe la opción de que yo, si es que necesito generar recursos, me contrate como un transporte de Uber. Entonces, genero estas dos miradas, ¿ya? Este mercado que genera, entonces, como les decía, mucha conexión en una plataforma que es tecnológica, pero que permite confluir distintos, ¿ya? Esto facilita la interacción de manera directa, generando y creando valor a través de esta tecnología, de las tecnologías. Y entonces nos tenemos que
nuestros modelos de negocios que antes eran lineales, tenemos que pensarlo desde otra mirada, desde lo que hablamos entonces en términos de cómo esto está impactando el medio ambiente, la sociedad. Y ahí, ¿cómo podemos comenzar? Mirando, ¿cierto? Analizando. Fíjense que en un sistema lineal, recuerden, el foco está puesto. Los transformo, los uso y hay una disposición final de lo que tiene que ver con los desechos. Lo que tenemos que pensarnos o replantearnos es que ahora necesitamos circule, ¿cierto? Bucle, un ciclo, donde yo tomo los recursos, los transformo, los uso, pero quizá esos residuos, que ya no los voy a necesitar, los puedo volver a ciclo. O puedo tratar de extender a través del uso, por ejemplo, de materiales, el ciclo de vida. Y ahí, de hecho, aparecen ahí estas 9 R que tienen que ver con pensar en que yo podría esto usarlo para otra cosa, para refacturar cosa, o la podría reparar como para extender la vida útil de ese producto, ese ciclo de vida. Podríamos renovarlo, podríamos reciclar. O sea, hay soluciones que se le pueden dar, ¿cierto? Y ahí es donde hay que ponernos creativos, por eso el tema de la innovación es tan relevante también, porque tenemos desafíos que ver con evitar, ¿cierto?, que sigamos contaminando, evitar que finalmente terminemos con estos desastres, ¿cierto?, naturales. Y por lo tanto, buscar soluciones que sean lo más eficientes y eliminar, ojalá, a través de procesos, ojalá neutrales, activos que podemos tener en el medio ambiente, ¿ya? Sino que buscamos incluso algo que nos podría beneficiar. Pero eso requiere y necesita de cambiar las miradas, necesita entender que los procesos, ¿cierto? Quizás se pueden hacer de otra manera o usando otros recursos, que los usos que le estamos dando hoy día pueden ser diversos, podrían ser complementarios con otros, y ahí la colaboración. Existen varias oportunidades de negocio, desde pensar en materiales, en los recursos, que podrían ser recursos reciclados, biodegradables, ¿cierto? Y ahí hacer propuestas, de hecho, hay varias propuestas hoy día de negocios que utilizan materias primas recicladas, ¿cierto? Pero también podríamos pensarlo no solamente desde el punto de vista de los materiales, sino pensar en cómo nuestros procesos productivos podrían, por ejemplo, consumir menos agua o menos energía, o reducir costos, o usar que sean un poco más eficientes. Entonces, también hay que pensar, hay que analizar esto desde varias miradas. Lo que les decía recién del tema de los desechos, de los residuos, de la disposición, ahí quizás lo que hay que pensar es que el diseño de nuestros productos eviten los residuos. ¿Cómo eliminamos, por ejemplo, el envase de los sprays? ¿Cómo eliminamos que no se genere tanto plástico, ¿cierto?, en los envases o en embalajes, por ejemplo, desde el punto de vista de la logística. Entonces, tenemos que rediseñar a veces nuestra forma de fabricar, el diseño del producto como tal, ¿ya? Pensando en eliminar esos residuos, esos desechos. Y como les decía también, el tema del uso de los recursos, buscando oportunidades que podrían venir para mejorar la eficiencia energética, ¿cierto? O, por ejemplo, la recuperación de algunas energías que se pierden en el camino, y eso podrían ser abordados en otro ciclo. Existen 5 maneras de crear valor circular. A través de los suministros circulares, es decir, yo recupero materiales, ¿cierto? Podrían utilizarse en otro proceso productivo. Por ejemplo, el tema de todo lo que es el desecho tecnológico, que tiene incorporado, ¿cierto?,
incorporó algunos minerales que uno podría rescatar, ¿cierto? La recuperación de recursos, la extensión de vida útil, ¿cierto? Hay algo que entre medio de este tema de la industrialización y la globalización se nos fue perdiendo, que tenía que ver, por ejemplo, con los oficios de reparar, de hacer mantención. Entonces hoy día de repente es como que es más caro hacerle mantención a algo o mandarlo a reparar que comprarse uno nuevo. Y eso antes no pasaba. Antes uno no pensaba en eso. Era mucho más conveniente mandar a reparar algo, a extenderle la vida útil, y por lo tanto no teníamos que estar comprando tan seguido. Pero excepto, y sobre todo en el mundo de la tecnología y la parte electrónica, lo que es la obsolescencia programada. Y eso es algo que debiéramos eliminar, ¿cierto? Y ahí yo entiendo que también hay decisiones políticas, porque tienen que ver, ¿cierto?, con que no podemos mantener ese nivel, ese sistema de producción. Otra de las formas de crear valor circular, relacionadas con estas plataformas de intercambio que ya les mostraba recién, ¿cierto? El uso de la tecnología nos disponibiliza la posibilidad de conectarnos con otros, de generar un espacio con distintos actores que podríamos, ¿cierto?, compartir uso de recursos, compartir infraestructura, compartir conocimiento, compartir tecnología. Y por lo tanto, hoy día una de las cosas que también son cambios de la mirada es que en vez de comprarnos, por ejemplo, cosas, contratemos servicios, ¿ya? Tengo acá también a mano una presentación donde hay algunos modelos de negocio que incorporan estas distintas maneras de crear valor circular. Incorporar, no se puede crear circularidad de manera aislada, ¿ya? Esto también es importante entenderlo. La idea es que los negocios, ¿cierto? Todos estemos mirando, todos estemos pensando en esa circularidad. Y ahí la idea es que los rediseños de los procesos de los negocios vengan de la mano de, por un lado, lo tecnológico, ¿cierto? Maximizar la eficiencia material y energética para compartir y sustituir algunos productos, como por ejemplo lo que les decía de contratar el Uber para que me traslade, y ese vehículo entonces se comparte en varios usuarios. El mismo espacio, el mismo concepto del Airbnb, ¿cierto? Que en definitiva tengo un espacio físico que quiero compartir, que puedo generar ingresos con otros que tienen esa necesidad. Pero también el rediseño de proceso podría venir desde lo social, que tiene que ver cómo, ¿cierto?, fomentamos la suficiencia de este consumo, como les decía, más responsable, ¿cierto?, cuidando el medio ambiente, y en términos organizacional, que es movernos de este concepto de economía lineal circular. Los rediseños tienen implicancia en los modelos de negocio, pensando siempre en cómo estamos agregando valor y qué actividades son las que yo estoy mirando o rediseñando o replanteando. Así que, miren, les quería compartir también, antes de terminar la presentación de hoy, estos ejemplos con algunos modelos de negocios circulares. Por ejemplo, acá tenemos uno que lo que hace es que recupera recursos, ¿ya? Recupera energía o recursos. Esta industria utiliza la tecnología recuperando, ¿cierto?, para fabricar y convierte materiales y haciendo otras soluciones a través de la... Esta también recupera recursos, fíjense que, no sé si ya lo han visto, son estos anteojos que son de material reciclado, o en el caso de Green Glass, que de hecho hace un tiempo atrás salió una, un, una esto como publicitario, un spot publicitario, ¿cierto? A mí me apareció por lo menos en YouTube, no tengo YouTube Premium, entonces de repente me aparece el anuncio de Green Glass. Genial, ¿cierto? La forma en que ellos hacen publicidad de su negocio. Ellos en este caso, por ejemplo, lo hacen a través de usar botellas, ¿cierto? Las botellas que en algún momento ya fueron desechadas, las recuperan y ellos le generan valor entregando, ¿cierto? Algunas frases, algún
gráficas muy interesantes, muy entretenidas, y son un grupo chileno que lleva un rato, que quiere que esto finalmente se traspase a los clientes y a la sociedad. Está muy bueno el último video, por lo menos el que yo vi. Otro tiene que ver con los suministros circulares, lo que les decía recién, que tiene que ver con que sido de otra industria se puede transformar en una materia prima para otra industria. En este caso, esta empresa que crea zapatillas, ¿cierto? Eh, Algodón orgánico, eh, y que todo lo que la materia prima viene, ¿cierto? De algo reciclado anteriormente. Otro, este es Cruza, también. eh, esta es Convictus, que lo que hace es dar la vida útil de ciertos materiales, de ciertos productos. Entonces rescatan chatarra, rescatan, por ejemplo, algunas maderas descartadas de otras cosas y las transforman único, que son bonitas, de diseño, ¿cierto? Muy interesante y están basadas están hechos en base a cosas desechadas. Bueno, en Don Pallet, los pallets hoy día también están siendo, ¿cierto?, una buena forma de recuperar y de transformar en otras cosas. Entonces vemos pallets transformados, ¿cierto?, en macetero, jardinería, o sea, estas jardineras, ¿cierto? Y lo otro, como les contaba, también el tema de las plataformas. Ya les mostré la del caso de Uber, pero hay muchas, muchas otras, donde, por ejemplo, en este caso, en vez de comprar las cosas para la guagua, que duran un rato porque la guagua crece, arrendarlas, ¿cierto? Y así entonces ellos están dándole vuelta a este negocio del consumo de productos para los bebés. Con Feria Ferio, que son marketplace de ropas, ¿cierto? Donde la ropa que no se usa, alguien la puede comprar y así entonces extendemos la vida de ese producto. Lo mismo el caso Renueva tu Closet. Philips, fíjense que una empresa internacional, ¿cierto? En vez de vender ahora los servicios, la iluminación está vendiendo servicio, ¿ya? Uno puede contratar el servicio que incluye la instalación de la iluminaria, el rendimiento y el mantenimiento, y ellos entonces a lo largo del contrato, atención, te cuidan, ¿cierto? Todo lo que es la parte de iluminación, y al término del contrato, ellos todo se recupera, se puede volver a reutilizar, y así entonces estamos dando eh, otros usos o alargando la vida útil de cierta infraestructura, en términos, en este caso, luminaria. Hay varios. Acá está todo lo que es el tema de la recolección de papeles, ¿cierto? Para generar nuevos productos. Bueno, hay una infinidad de negocios, como les decía, en esta circularidad. Bueno, eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy, que tenemos que cambiar, como les decía, esta mirada, eh, mirar los negocios, dejando un poco de lado lo que era el proceso productivo, la forma o el sistema de producción que genera una cantidad de... Nadie sabe qué hacer con ellos y que finalmente terminan en un vertedero, terminan, como les decía, en el mar o en los ríos, en los lagos. De hecho, a raíz de las lluvias, cuenta que de repente el río arrastra mucha basura que la gente va dejando, porque efectivamente nos pasa que no sabemos dónde dejar los desechos. Entonces, tenemos que replantearnos, repensar la forma en que estamos haciendo los negocios, cómo estamos haciendo el proceso de producción, ¿cierto? Para el consumo de cierto. Y quizás ahora lo que necesitamos es no fabricar tanto, sino que darnos vuelta con los recursos que ya tenemos, darle un nuevo uso o repararlos. Tanto tratar de evitar esta cantidad de desechos que estamos teniendo día a día. Eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. No sé si tenemos dudas, algunas consultas. Entiendo que hay opciones de hacer preguntas a través del chat, ¿o no? Efectivamente, Ana María, muchas gracias.
Vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna, la puede escribir por el chat. Aquí me escribieron por interno, Ana María, una pregunta bien general. ¿Qué es lo que está haciendo o ha hecho Chile ya en términos de sustentabilidad? Ya, bueno, como les decía antes, con respecto a todo lo que es el tema de las leyes, por ejemplo, nosotros ya tenemos una ley que nos obliga a los productores, por ejemplo, a hacernos cargo de los residuos. ¿Ya? Esta ley REP, que es una ley lleva muy poco tiempo. Bueno, esta ley fueron años atrás que se crearon, pero se les dio un periodo de gracia a las empresas para que pudieran empezar se empezaran a fiscalizar. El Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Hoy día tiene la posibilidad de empezar a fiscalizar la aplicación de esta ley, que tiene que ver con hacernos cargo de los residuos, ¿cierto? Y puso foco en los residuos que son por un tema de volumen, por ejemplo, las pilas, entonces, los embalajes, las baterías, todo lo que está relacionado también con lo que son los aceites, por ejemplo, de los vehículos, cierto tema, y por lo tanto, como les decía, a pesar de que esto ya partió hace un tiempo atrás, recién está empezando a hacerse cargo, y por lo tanto se les dio un periodo porque significaba que tenía que hacerse cargo, ¿cierto? Y por lo tanto eso implicaba alguna inversión, algún cambio de procesos, y eso entonces está recién tomando fuerza, pero ya existe esta ley comparado con otros países donde todavía no existe nada. En ese sentido, nosotros sí ya tenemos ciertos avances porque estamos comprometidos. Chile, dentro de los desafíos, tenemos cosas ya que tienen que ver con evitar seguir teniendo el impacto negativo que tenemos en el medio ambiente y empezar a transformarnos, ¿cierto? Un país, por ejemplo, que usa mucho combustible fósil a uno de energías limpias, por ejemplo. Entonces, ahí hay un plan que se conforma, ¿cierto?, a través de distintos actores públicos y privados para poder enfrentar, ¿cierto?, los desafíos en este caso Naciones Unidas, con estos acuerdos en términos de consumo y de producción responsable. Uno de los objetivos que tenemos que seguir. Y en ese sentido, como les decía, la descarbonización de la matriz energética, el tema de hacernos cargo de los residuos de producción, son temas que ya son parte del día a día en Chile, por lo menos. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Ana María. No sé si habrá alguna otra pregunta, José Antonio, tú las puedes ver por ahí más interno. Perfecto. Sergio. Bien, sí, creo que no hay más preguntas. Estaba muy clara la presentación, entonces pues, no surgieron muchas consultas, la verdad. Em, Nada, Ana María, agradecerte muchísimo por estar aquí en este ciclo de conferencias transversales de ITMA Skills. Yo creo que es súper útil los ejemplos que diste también, tanto para la comunidad ITMA, para nuestros alumnos. Nosotros tenemos alumnos de medio ambiente que ven el tema de los manejos de los residuos, los de construcción, que también construyen con elementos reciclados, reutilizados y materiales nobles también, los de energía y eficiencia energética, que son temas que también tocaste, los de paisajismo con el tema hídrico, agricultura, etcétera. Entonces, todas nuestras carreras se conjugan de cierta manera con la temática de hoy. Así que te agradecemos mucho. Yo creo que aquí salen muchas ideas. Nos vamos todos con una ampolletita ahí medio encendida para ver qué podemos hacer, cómo podemos emprender en esta temática. Pero más que todo, agradecerte de participar en nuestro ciclo de conferencias ITMA Skills. Maite, también muchas gracias por ser nuestra anfitriona y desearle la mejor de la suerte y esperemos que continuemos con este ciclo de charlas.
Para los que nos están viendo o nos van a ver después en las grabaciones, esto es ciclo permanente, va a ser todos los últimos jueves de cada mes y que se pueden ir conectando en el mismo horario entre 7 y 8 de la tarde. ¿Ya? Así que los dejamos a todas y a todos invitados a que participen de este ciclo de conferencia, que van a haber charlas tan interesantes como la de Ana María en este minuto. Así que muchas gracias. Gracias por la participación. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Ana